Buen día, Meco, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, es una alegría para el Museo de Arte Moderno darte la bienvenida a nuestro programa Museo Moderno en Casa, que es un nuevo programa que estamos desarrollando desde el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires para responder a este momento de cuarentena, de pandemia y de una actualidad que como que nos avasalla y nos supera, ¿no? El Museo de Arte Moderno, para quienes no lo conozcan, es un museo público que depende del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y es para nosotros un inmenso honor poder conversar con Américo Castilla, quien es el director y creador de Fundación TIPA, Teoría y Práctica de las Artes, y quien fue director nacional de Museos y Patrimonio entre el 2003 y el 2007, y secretario de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de Nación en el 2016, y también director del Museo Nacional de Bellas Artes entre 2005 y 2007. Y como si eso no fuese suficiente, Meco es también artista, un gran artista que participó representando a la Argentina en las Bienales de San Pablo y de París. Y bueno, eso es un enorme abanico de posibilidades que se abren para un gran experto en la gestión de museos, que integra un laboratorio TIPA de gestión de museos como director académico. Y bueno, es un honor, Meco, poder conversar con vos. Muchísimas, muchísimas gracias. No, bueno, un placer y bueno, yo creo que este es el momento de conversar acerca de las instituciones que para un sector de la sociedad son las más importantes de la ciudadanía, ¿no? Así que bueno, una buena chance de conversar. Sí, de conversar y de pensar, bueno, cuál es el rol, ¿no?, de nuestros museos. Hay tantos museos maravillosos dedicados a tantos saberes y conocimientos en la Argentina, y realmente es un momento para reflexionar sobre el rol, para pensar cómo están los museos en nuestro país, cómo pudieran estar, hacia dónde pueden ir. Este momento tan crítico que se presenta, cómo nos hace repensar su función, su rol, y bueno, y qué rol pueden cumplir en una etapa, digamos, a venir en el futuro, ¿no? Pero Entonces, ante todo, yo creo que tienen que retomar radicalmente su escala humana. Eh, Tienen que volver a repensarse, porque lo que nos está sucediendo es un cambio radical, o sea que requiere estas ideas transformadoras. De otro modo, si simplemente nos pusiéramos el barbijo, tomáramos la distancia de 1,5 metros y fuéramos al museo y pasáramos el plumero a los cuadros y ahí están, cometeríamos un tremendo error y estaríamos defraudando una expectativa. El, el mundo cambió. Es decir, quizás no nos demos cuenta porque estamos todavía metidos en la burbuja del aislamiento, pero el mundo cambió y cambió de un modo radical. Y si cambia el mundo y el museo no cambia, estaríamos desfasados, seríamos anacrónicos. Nunca mejor, más apropiado esa palabra. Seríamos anacrónicos. Y para un museo de arte moderno, que en realidad en el caso que vos dirigís es también un museo de arte contemporáneo, eh, ser anacrónico es perder su rol en la sociedad, perder su vigencia, su misión. O sea, el presente es un tema que, sobre todo para las nuevas generaciones, a los cuales el arte quizás sea lo que más sorprende, eh, difícilmente tenga una memoria del pasado. Sobre todo yo estoy pensando en los chicos más jóvenes. Yo no sé qué recuerdo van a tener de la prepandemia. Para ellos la realidad comienza a partir de la pospandemia.
lo cual es rarísimo para nosotros. O sea que el pasado, nosotros estamos obligados a brindar claves que integren ese pasado con las expectativas de presente. El futuro se ve como catastrófico porque no hemos atendido a las señales que nos han sido dadas tanto por la naturaleza como por nuestros propios sistemas de vida. O sea que el presente, sobre todo para las nuevas generaciones, es el lugar donde están situados. Es una cuestión de tiempo como no se ha registrado antes. Y ese presente es el que estamos obligados a reinterpretar. Es un presente eh, que se nos manifiesta con todos sus desafíos. Y como dice Donna Haraway, quedarnos con el problema. Stay with trouble, dice ella. Permanecer en el problema, digamos, no estar pensando como quizás se pensaba en las décadas del 70, que estamos construyendo un futuro, o el Evangelio de las religiones, que estamos pensando en la vida eterna, sino estamos en un presente, y ese presente es el que tenemos que reinterpretar, tenemos que acomodar nuestras expectativas y nuestras acciones para que esto sea radicalmente distinto, ¿no? Es decir, cuando Víctor Vich, que es un pensador peruano extraordinario, que habla de desculturizar la cultura, porque finalmente la cultura que trajimos hasta acá, capitales culturales que hemos construido y que nos han construido, eh, está plagada de recetas de dominación, de disciplina, de ordenamiento de conductas, que nos damos cuenta que no nos satisfacen, que en realidad no hemos tomado conciencia, que benefician a algunos y perjudican a la mayoría. Eh, por lo tanto, así como Víctor Vich habla de desculturizar la cultura, quiere decir volverla a nombrar, volver a analizar ese término, donde el arte es un ariete que la pone en conflicto continuamente. Entonces, a partir de evidencias, nuestras colecciones, nuestros objetos, el expertise de nuestros curadores. En esta época de pandemia estamos obligados a reformular. Ya no es más como dice Ticio Escobar, habla de ese palacio de las musas, el rancio templo de las musas que ha sido el museo, ya operativamente no funciona. Estamos de acuerdo, es un momento de total transformación, ¿no? De una exigencia de autocrítica, de reformulación, de resetear, digamos, el funcionamiento de una institución y de pensar, como vos comenzaste hablando sobre la importancia de la comunicación o del establecer una relación uno a uno, de volver a la escala humana del museo, ¿no? Y creo que en un momento como este, donde este presente, como decís, se presenta tan denso, tan ancho, ¿no? Porque nunca fue tan ancho el museo, los días están plenos de cuestionamientos, de información, de reflexiones. Es un momento que nos exige, ¿no? Una transformación y una revisión de cómo veníamos trabajando en un modo que nos llevaba el mundo casi por delante, ¿no? En esta exigencia de las cantidades de públicos o los museos cuantitativos, digamos, donde en general se perdía de vista bastante esta relación uno a uno, si vamos a simplificar un poco, o digamos, esta necesidad de un diálogo, digamos, sincero entre una obra de arte o la institución y visitantes, ¿no? Que hay varios amigos, artistas, pedagogos como Luis Carnitzro, Marina De Caro y tantos otros,
que han insistido tanto sobre la importancia de esta creación, del museo en su rol de creación de vínculos, ¿no? Y yo leía hace poco un texto del artista Thomas Hirschhorn que dice algo extraordinario. Es una sola frase, pero no la quiero parafrasear, sino te la quiero leer porque es muy, muy bella. Y dice así: solamente el arte no excluye al otro, y solo una obra de arte posee la habilidad universal de iniciar un diálogo uno a uno, ¿no? Y Mira, muy apropiado. me encanta esa idea de una obra de arte puede hablar a todas las personas del mundo, no importa su color, no importa de dónde viene, no importa su historia, no importa si fue a escuela primaria o no fue, todo lo que tiene para contarnos, ¿no? Y cómo esa persona, frente a una obra de arte que un artista nos brinda, nos regala, nos da su visión del mundo, cómo esa persona frente a esa obra puede descubrir un universo, puede emocionarse, puede preguntarse tantas cosas, ¿no? Y, Sobre la pregunta, pasa que una de las preguntas esenciales en este momento, y bueno, y no solo en este momento, pero que ahora se vuelve dramático, es ¿quién determina que eso es una obra de arte? Es decir, porque en realidad esa emoción puede tenerse frente a una multiplicidad de objetos, pero hay que determinó, bueno, ese objeto además es una obra de arte y hay una taxonomía que lo clasifica y esa taxonomía dice que pertenece a tal edad de la cultura, por lo tanto debes reverenciar. Y ahí hay una sumisión. Las taxonomías que parecen tan neutras no lo son. Son sistemas de clasificación que son útiles, desde luego. Uno tiene que conocer, porque es una manera de... lo mismo pasa en la ciencia. Cuando uno ve un objeto, tiene que saber cuál es la matriz de ese objeto, cómo se clasifica. Pero una vez que uno conoce eso, o al menos lo intuye, tiene que dejarse llevar por la emoción, tiene que dejarse llevar por lo que la propia experiencia del espectador puede volcar hacia ese objeto. Y ahí se establece una serie de transformaciones que son imprevisibles. Y eso es lo maravilloso. Yo creo que en esta etapa tenés una responsabilidad enorme como directora del museo. Me parece que es un desafío fenomenal y me encanta que vos puedas ser consciente de esto y tomarlo como responsabilidad. Y ver también de qué modo se legitiman lo inacabado, los procesos. Este es un momento de procesos y la función de los museos y de quienes miran con atención estos objetos de los cuales hablamos es legitimar lo inacabado, lo procesual, lo que permite que se establezca este diálogo del cual vos hablás. Si una obra está cerrada, es hermética, y el hermetismo es una de las contras en el arte contemporáneo. En la medida que vos abrís esas claves, permitís que alguien pueda comenzar ese diálogo y sentirse estimulado para volcar su propia experiencia. Así es como yo veo este tema del arte contemporáneo y los museos, que muchas veces son más reaccionarios comparados a los museos de historia, a los museos de ciencia. Los museos de Es arte increíble contemporáneos eso. son museos vivos por definición, ¿no? Y claro, Son museos. claro, pero hay que ver cuál es esa vida, ¿no? ¿Qué vida le damos? ¿Qué vida dan? ¿Qué vida ofrecen? ¿Y qué vida admiten? ¿No? Totalmente. Lo que estás diciendo tiene mucho que ver con la desjerarquización, ¿no? De la obra de arte y de los saberes, como el poder entender, abrazar la idea de que todos los seres humanos tenemos un saber propio que nos constituye, que nos fortalece y que entrando en diálogo entre nosotros, artistas, no artistas,
ese conocimiento colectivo y la sociedad misma se enriquece a partir de esos intercambios. Y lo que decís me lleva muy rápidamente a estos dos artistas que a mí me han inspirado mucho, pensando las relaciones, digamos, sociales dentro del museo, que son la artista argentina Marina De Caro y el uruguayo Luis Kamnitzer, ¿no? Que son dos grandes investigadores de la relación entre arte y educación. Y si te parece, puedo compartirte algunas notas que tomé Dale. solo sobre unas pequeñas citas de ambos que me parecen son muy iluminadoras en este contexto, ¿no? Marina De Caro, por ejemplo, habla del museo como un laberinto de los sentidos, donde el diálogo, con un diálogo que jerarquiza las dudas, las curiosidades, los interrogantes y las emociones, ¿no? Donde cada una de las partes, el museo, el visitante, las obras mismas, son actores espectadores, son personas activas, figuras activas que vivencian y potencian las relaciones que el arte mismo presenta, ¿no? Y bueno, y Luis, que habla del arte como un instrumento cognoscitivo y de transformación cultural que permite mejorar y conocer una sociedad, ¿no? Para mí estos son ejes rectores súper importantes y nos llevan a preguntas que para mí son fundamentales en este momento, como las bases, ¿no? Bueno, ante esta enorme crisis que nos atraviesa, que nos hace preguntarnos hacia dónde vamos, cómo se va a reposicionar, qué fuerza, de dónde va a tomar su fuerza esta institución que tengo el honor de dirigir. Uno vuelve a las bases y dice, bueno, ¿qué es el arte, no? ¿Qué es la cultura? ¿Y por qué la cultura es considerada un derecho humano, ¿no? Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Que habla sobre todo de la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, cómo el arte y la cultura permiten ese desarrollo de la dignidad y del libre desarrollo de la personalidad, que tiene que ver nuevamente con esta escala humana que vos reclamás para el museo, ¿no? Y la fuerza del arte en esta situación. Muchas veces en las situaciones de emergencia como la que estamos viviendo, hay una inclinación hacia lo asistencial, lo cual es más que necesario. Es decir, que haya respiradores, barbijos, que haya suficientes cuerpos médicos, donde alojarlos, camas. Digamos, esto es fundamental, sin duda. Pero no es solo eso, digamos, lo estamos viendo ya en términos de la economía. Si la gente que sabe manejar los flujos de la producción no está atento a lo que está sucediendo, que es un remesón fenomenal, donde estamos todos, la gente que produce bienes materiales está quieta. Lo mismo pasa con la cultura. La gente que hace cultura, que reflexiona sobre la cultura, si se queda quieta, digamos, todo lo que está sucediendo le falta lo fundamental, que es el saber para qué, para quién, cómo, de qué modo, hacia dónde. Bueno, esas preguntas que son básicas, que tenemos que estar formulándolas los que hacemos cultura. Porque cuando, como decías hace un ratito, la gente cuando trabaja en los museos, como cuando trabaja en cualquier otra institución, está haciendo, está produciendo, pero difícilmente reflexiona, no tiene tiempo de hacer una reflexión más intensa. Y lo mismo le pasa a los funcionarios de gobierno. Los funcionarios de gobierno, cuando están en la gestión, todo quema, todo es urgente, y falta ese paso atrás para decir, bueno, vamos a llegar al meollo de esto, porque estamos tomando decisiones que no están fundadas. Y para eso estamos la gente de la cultura, para ayudar a tomar decisiones fundadas y revertir procesos que evidentemente nos satisfacen. Todo lo que hacemos debiera ser algo desalienado, debiera ser algo que nos gusta hacer.
digamos, esto que ha sido como una propuesta anarquista en el pasado, creo que en estos momentos en que de la disolución de los sistemas de producción y las falencias de los sistemas de acumulación de bienes y servicios, hace que repensemos, tenemos que totalmente, y esa es nuestra función, y eso es lo que tiene que ver también los funcionarios de gobierno. El rol, yo digamos, Dios me libre y guarde, porque si tuviera nuevamente alguna función de gobierno, le daría al menos un saldo de presupuesto muy grande a la gente que está haciendo cultura, para que nos permita pasar a la siguiente etapa de civilidad. ¿Cuál es la manera en que nos vamos a encontrar con nuestro prójimo? ¿Cómo lo vamos a reconocer? Está tan alienada la sociedad, entiendo yo, y los sistemas solidarios, que hay que volver a retejerlos. Y en los museos es una plataforma de experimentación. Elaine Human Gurian habla de cómo reconocer al otro, cómo aceptar a los que odiamos. Digamos, en un museo tenemos que poder dar la bienvenida a aquellos con los cuales no tenemos afinidad. Tenemos que no solo tolerar, sino brindar plataformas para que sea como sea que piense o se comporte el otro, encuentre una vía de contacto con lo diverso. Pero para eso exige una libertad y una apertura sensible que no es usual. Pero bueno, para eso están estas plataformas, fueron creadas estas plataformas culturales, para esa función, ¿no? Sí, yo creo que ahí entra el tema de los valores, ¿no? Que es algo tan fundamental en la práctica de museos, digamos que son instituciones cuyos valores pueden echar luz, digamos, sobre una sociedad y pueden actuar como caja de resonancia para una comunidad artística y cultural, para poder transmitir, digamos, esas multiplicidad de saberes que traen los artistas, que no pueden ser más diversos uno del otro, y brindar esos saberes y esas Si la cuestión posibilidades es de que muchas valor. veces son tan herméticos que no está claro para quien viene de afuera, quien no conoce los sistemas, es muy difícil reconocer esos valores, Por ¿no? eso creo que es un momento muy importante para afirmar esos valores, ¿no? Y hemos visto cómo esta situación, digamos, de globalización, de un consumismo desmesurado, nos ha llevado a instituciones, hablo en términos generales, donde se desdibujan esos valores justamente y donde entran en conflicto ese consumismo, digamos, desaforado con los valores que postulan e incentivan muchísimos artistas en el mundo, y son valores como la igualdad, como la equidad, como la sustentabilidad, la protección del medio ambiente, cae de maduro de que esos valores son valores que las instituciones culturales debemos abrazar y debemos intentar transmitir y transmitir con la luz que nos dan las obras de arte, ¿no? Porque cada obra de arte, cada pintura, cada escultura, cada acción de un artista, cada libro es una apertura al mundo, y cómo podemos juntos, ojalá todos los museos, eh, abrazar valores de una manera más clara para transmitir las posibilidades de un futuro mejor, que es la utopía en la base de los artistas, ¿no? Ahora, yo te cito ejemplos, porque a lo mejor si no, alguien puede decir, bueno, eso es todo una expresión de deseos, es todo muy abstracto, pero en verdad es poca la gente en relación a la población que va a los museos y es poca el modo en que esos valores son transmitidos de una manera más genérica. En tu programación has tenido realmente algunos artistas formidables y que han tocado estos temas de una manera
inusual, como el caso de Saraceno, donde son puntos neurálgicos de la civilización contemporánea, como es el ambiente, eh, que ya no podemos disimularlo más, digamos. El negacionismo, ya, digamos, esto de la pandemia, si algo ha demostrado, es que, eh, es que el tema de la crisis ambiental, si no la tomamos, vamos a la disolución del planeta Tierra. Pero ahora hay una evidencia clara, manifiesta. Y vos fijate cómo artistas como Saraceno no es el único, pero sí es una de las cabezas, me parece a mí, y una capacidad de realización fenomenal, eh, que lo toma y lo toma no desde la ciencia pura o desde la investigación de laboratorio, sino que lo hace evidente de una manera sensible. Y ahí me parece yo que está la clave de nosotros cuando trabajamos en los museos. O sea, proveer ejemplos prácticos de cómo, por medio del arte, uno llega a esos puntos sensibles capaces de transformar una manera de concebir el mundo. Y no es el único Saraceno, hay otros artistas que también lo están haciendo, no solo en el ambiente. Hay una serie de valores que, pero me interesa ese caso porque es un caso que es tan atractivo visualmente. Cuando yo llevé a mis nietos al Museo de Arte Moderno, ya había levantado la muestra de Saraceno, y lo llevé a la sala didáctica y lo llevé y me decía, pero las arañas, ¿dónde están las arañas? Me preguntaba. Y para mí fue decepcionante de las arañas, porque eso fue lo que más le interesaba de todo, de cómo estaba vinculado esa institución a Sí, algo que le fascinaba a ellos de antemano. O sea, ellos sabían lo que era una araña. Quizás no supieran, no tuvieran el concepto de lo que era el arte, pero sí claro. lo que era una araña. Y ahí estaba el vínculo, estaba desarrollado como para que pudiera emerger los contenidos que quisieran reconstruir todo ese capital sensible, ¿no? Sí, Eh, Saraceno refiere siempre a cómo esas 7.000 arañas que trabajaron en el museo trabajaron ellas trabajaron en colaboración con el equipo del museo, ¿no? claro, Y sí, después claro, me gusta porque él dice que no es que las arañas están en nuestro mundo, sino que las arañas nos preceden en este planeta Tierra por millones y millones de años, y por lo tanto nosotros estamos en el mundo de las arañas, que, claro. que es como, bueno, Claro, y son eso puede referirse al agua también, puede referirse a la materia en toda su forma. Digamos, total. el agua es un tema que no ha sido suficientemente tratado por los museos, y no necesariamente museos de ciencia. Es un tema que es para los museos de arte, para los museos de historia, para los museos de etnografía. Eh, Hay un museo de la civilización en Suecia que, que trató el tema del agua. Y lo curioso es que, por ejemplo, la gente entraba al museo y se les daba, como cuando van a jugar al bowling, tenía que sacarse los zapatos, se le daba un par de botas de goma y entraba al museo que estaba con 10 centímetros de agua todo el piso. O sea que iba viendo la exposición chapoteando en agua, eh, lo cual eh, hacía tan claro el mensaje de qué estamos hablando cuando hablamos de agua, ¿no? Después estaban, bueno, los distintos dispositivos referidos a la problemática del agua, la carencia, la calidad, etc. Eh, pero me refiero, los museos tienen esa capacidad de, de tratar la complejidad. Y este es un tema que es muy importante porque se tiende a pensar que la gente no tiene la capacidad de tratar o de comprender temas complejos. Entonces se los reduce por medio de etiquetas al lado del cuadro que dice que yo
vasija cerámica, época santamariana, tal siglo, con lo cual se limita de tal manera el significado de esa obra, cuando en realidad de qué manera podemos hacernos cargo de la complejidad, porque digamos, una urna santamariana es de una complejidad maravillosa, es decir, de todo lo que está, todo lo que formula desde esa imagen y de esa materia y de esa época y de ese tiempo que la circunda. Eh, y lo que contenía dentro de sí, que son cuerpos humanos, nuestros congéneres. Bueno, ¿de qué manera nosotros desde los museos dejamos de pensar en las obras como evidencias materiales y empezamos a pensarlas como formuladoras de interrogantes? ¿Y cuántas preguntas caben en un museo? Eso Y es una caben, maravilla. Sí, ¿no? a mí me encanta escucharte, Meco, y me parece que el ejemplo que das es muy contundente y me hace pensar en esa importancia que tiene la historia para el presente también, ¿no? En el sentido de que nos constituye como seres humanos, somos seres humanos culturales, ¿no? Que hemos desarrollado el lenguaje, hemos desarrollado la risa, hemos desarrollado la imaginación que los animales no han podido desarrollar y que nos constituyen, ¿no? Y cómo esa historia que está en los objetos tiene esa capacidad de florecer a través de los objetos o las obras o los documentos o las historias, ¿no? Culturales, para enriquecernos de una manera tan estructural y para darnos una razón de ser de hacia dónde vamos como humanidad, ¿no? Y a darnos un futuro, una esperanza, una ilusión, unas ganas de construcción, de descubrimiento, ¿no? Como Metáfora, ese... es decir, la metáfora es fundamental en los museos. Es un sistema narrativo en sí. Podemos hablar de los temas más complejos o más bravos, como muerte, como, bueno, más bravo que la muerte, no sé cuál sería, metafóricamente. Y esto, por ejemplo, en museos como en Medellín, el Museo de la Memoria, que tiene que hablar sobre los genocidios, las matanzas tremendas, las desapariciones, las deslocaciones de la gente de sus tierras donde han nacido, hacerlo a través de metáforas. Ahí me encanta ese museo porque muestra algunos platos, esos platos europeos con las ilustraciones en azul, como hay esos platos rotos. Y a partir de la rotura de esos platos empieza a narrar la dislocación en un ámbito como Colombia. Y es fenomenal como logra su objetivo para público de cualquier origen, ¿no? Eh, Vos escribiste hace y muy yo creo que la poco, metáfora... ¿eh? escribiste hace muy poco un gran artículo que no quiero dejar de mencionar en la revista Enie, que se llamó, acá lo tengo, Museos, el año de la extinción. Y ahí mencionás estos museos y la importancia de estas narrativas. Y bueno, me parecía fundamental que nos cuentes. Tenías una visión muy linda sobre la que describís en tu artículo. Bueno, ¿qué podrían hacer los museos de historia natural, los de historia, los de arte? ¿Querés comentar un poco sobre eso? Porque me pareció un momento así como, bueno, tiene muchos momentos brillantes el artículo, lo recomiendo, pero quizás quieras compartir con nosotros esas No, ideas. porque es la desesperación, como te decía antes, de pensar luego de este remesón, de este momento de aislamiento, ¿cómo volvemos? ¿Cómo canchas, ¿no? Y, y tenemos que tener ejemplos prácticos por encima de los deseos. Y por eso es que se me ocurrió mencionar algunos posibles, como por ejemplo, que cuánto una manera de ver que esto esté significando es que en los museos de ciencia eh, se empiecen a ver los problemas que nos preocupan actualmente. Por lo pronto, que yo, adulto mayor, estoy a un tris de la desaparición, como lo están en miles de especies en este instante.
altriles o están desapareciendo. Entonces, que nos pongan en un plano de igualdad, hablemos de vida. Y en esa vida estamos todos en un plano de igualdad, los animales, los vegetales, los minerales, los humanos. Ahí te estás refiriendo a la narrativa en los museos de ciencias naturales, ¿no? Cómo empezar, dejar de lado un poco el hablar sobre el dinosaurio del pasado y hablar más sobre cómo ese dinosaurio informa nuestro presente y cómo no Tal cual, queremos ese que haya una... dinosaurio tiene que estar, y es bueno que esté, pero ¿de qué modo se vincula Claro, ese dinosaurio a la actualidad? ¿No? sí. ¿Cómo queremos prevenir la próxima extinción de las especies, ¿no? Tal cual, y lo mismo en los museos de historia, dejar de hablar de las épicas de personas individuales, pensar en los procesos que nos trajeron a esta encrucijada, cuáles fueron esos procesos que nos trajeron a este punto. Lo mismo en los museos etnográficos y arqueológicos. Por ejemplo, las veces yo voy a propósito, cada vez que voy a Francia, voy al Museo Quai Branly, pero veo a esas vitrinas que muestran objetos hermosos de culturas oceánicas, americanas, africanas, como joyas. Están interpretadas como joyas, bueno, piezas de arte, se les dice. Están despojadas de su función, de su ritual, de su significado. En vez de hacerlo así, ¿por qué no vincular esos significados, ese ritual, esa circunstancia, el periodo histórico con el contemporáneo? Reconocer que esas culturas está viva en el ánimo, en la historia, en la perspectiva, en la mirada, en la relación padres-hijos, y respetar esa diferencia. Y bueno, y los museos de arte, como te decía, están invitados a asumir el riesgo que asumen los artistas que orgullosamente muestran los museos, ¿no? Que tengan esa impronta de creatividad, riesgo, y los artistas cuando formulan una obra de arte, y esta obra realmente es significativa, dan la vida, entran en crisis, realmente son crisis como la has vivido vos también, eh, pero crisis no por circunstancias ajenas, sino por las propias. Es la propia humanidad puesta a la vista. Sí. Y Es una entonces, entrega de una generosidad absoluta, ¿no? El sí, compartir lo más íntimo con la sí. sociedad. Pero bueno, ¿qué sociedad? Y esa es la siguiente pregunta. Y ahí es donde yo creo que los museos tienen que hacer el esfuerzo por reconocer, ahí en ese artículo como un principiante de etnógrafo, ¿no? Como un etnógrafo, empezar a reconocer su comunidad más próxima, pero conocerlos de primera mano, y trabajar con ellos y compartir el conocimiento y la ignorancia que nosotros tenemos, me refiero al personal del museo, con Ujú. los conocimientos e ignorancia de esas comunidades. Vamos a Sí, ver hay, cómo vamos a encontrar un campo en común sensible, y para mí esa es la función del museo, apoyándose en antropólogos, en sociólogos, en historiadores, e intentar llegar a comunidades que habitualmente no vienen a los museos. Y ahí sí, con ellos establecer esas relaciones con las evidencias materiales. Pienso que ahí está el futuro de los museos. sí, ahí te cuento una anécdota, o no sé si es una anécdota o una experiencia que he tenido dirigiendo este museo que me emociona cuando la reconozco, esa experiencia. Yo, como sabes, vengo de la curaduría y soy especialista en arte contemporáneo, digamos, y no soy especialista en educación, ¿no? Vine a la gestión del museo con un enorme entusiasmo y queriendo compartir miles de ideas y lo que hace esta comunidad artística maravillosa que existe en la Argentina con la sociedad. Y comenzamos un programa de naturaleza
artística muy fuerte en el museo, y Marina de Caro se tomó a su cargo el Departamento de Educación, que hoy dirige Patricia Rigueira, maravillosa también. ¿Y qué es lo que pasó en todos estos años? Sucedió que el museo tenía su programación artística funcionando como un gran motor, con mucha energía, con muchas ganas y tal, y el educativo hacía su trabajo y su trabajo y su trabajo. El educativo empezó a tomar una dimensión así, avasallante. El año pasado, para darte una idea, hicimos capacitaciones docentes a 7.000 docentes de escuelas públicas y privadas de la ciudad y el conurbano. Y lo que sucedió en estos años es que el educativo, con su trabajo en relación a las instituciones educativas escolares y en un entramado enorme de trabajo con distintas comunidades, fue tomando tal fuerza que un día como directora tuve que mirar la institución y decir, esta no es una institución 100% artística, esta es una institución que hoy es 50% artística y 50% educativa o dedicada al vínculo entre arte y educación. Y ese ha sido como un aprendizaje que yo tuve como directora, que me genera una enorme emoción porque me enorgullece ver cómo los educadores del museo se han convertido en grandes especialistas sobre la construcción de vínculos, ¿no? Y ver el diálogo con los niños, ver el diálogo con los docentes, ver el diálogo con personas con autismo, trabajando con cuestiones de accesibilidad, yendo fuera del museo a organizaciones para víctimas de violencia familiar y tantos otros grupos sociales que están en situaciones especiales. eh, es muy emocionante y hace que uno se vuelva a pensar, reflexione sobre, bueno, exactamente cuál es el rol, ¿no?, de un museo, y uno ve que el rol del museo está en esa fuerza que traen los artistas y que traen a aquellos visitantes o a quienes nosotros nos debemos como sociedad, y remarca esa situación de, bueno, si juntos pudiésemos todavía dar más fuerza a esas voces de los artistas que son tan inspiradas, y a toda la sociedad a la que podemos llegar, de todos estos grupos educativos, los niños, las Claro, familias. yo creo que es muy acertado lo que decís y tener conciencia que educar desde una escuela, no es transmisión de conocimiento, sino en todo caso es alertar la sensibilidad del otro. Eh, Juntos, digamos, y poder recrear un punto de encuentro. Eh, lo mismo con las otras tareas del museo, como la conservación, por ejemplo. La conservación ya no es eh, arreglar un tajo o reponer una materia que se ha perdido, que es lo que era antes. Durante siglos, la conservación fue lo que sabía, que formaba discípulos que estaban alrededor de él, no le daba las fórmulas exactas para poder tener él la fórmula del sabio y reponer la materia, ¿no? Bueno, eso cambió radicalmente, lo sabés vos más que yo, el arte contemporáneo efímero, o aquel que está todo en un pendrive, porque en realidad existe esa información que está en un pendrive para que alguien luego vuelva a realizarlo. Eh, hace un tiempo, bueno, hay un libro que es Arte Contemporáneo en Sala de Guardia, no sé si lo conoces. Este es un libro que te lo voy a regalar para tu biblioteca, te lo voy a dedicar en recuerdo de esta conversación. Es un libro que yo junto con un grupo de autores fenomenales que son especialistas en la conservación de arte contemporáneo de varios países del mundo, pero están de la Getty, del MoMA, del Guggenheim, del Reina Sofía, etc. Y de los museos de acá, que han trabajado bien, como el Museo Castañino de Rosario, y gente de tu museo, como Pino Monge, que también ha trabajado con arte contemporáneo. Y
la idea de que la conservación ya no es un tema de una técnica precisa, sino que tiene que ver con la economía. Uno tiene que decidir qué vale la pena conservar y qué no. Y ahí intervienen criterios de valor. Nuevamente volvemos a los valores, porque el museo es una plataforma de un juego de valores. Y en la conservación juega eso. ¿Qué conservamos y qué no conservamos? ¿Para quién? ¿De qué modo? Una obra que está eh, en muy mala condición, ¿vale la pena reemplazarle piezas o dejarla como está y dejarla como testimonio histórico? Bueno, sobre eso, el libro este que te menciono, que fue el resultado de un encuentro que hicimos en Buenos Aires en su momento para discutir estos temas. O sea, a la gente le encanta ver los procesos, le encanta ver cómo se conserva una pieza. Digamos, hay una curiosidad innata en todo esto que tenemos que aprovecharlo desde los museos. Total. A mí me encanta el término curiosidad, porque creo que nos, nos alienta a todos, ¿no? Y, y en esto que mencionabas recién sobre la importancia del museo de alentar y alertar la sensibilidad, y también pensar que el museo es una plataforma para el desarrollo de la imaginación, ¿no? Que es tan constituyente al ser humano, ¿no? Que si pensamos que una persona desarrolla su pensamiento artístico o imaginario, esa persona no necesariamente tiene que ser artista mañana, ¿no? Puede ser un gran médico que descubre una vacuna, puede ser un gran ingeniero que descubre nuevas tecnologías, puede ser un gran científico. Entonces, bueno, ¿cuál es el valor tan plural que puede generar un museo, y ese valor tan fundamental de lo histórico, del presente y de pensar el futuro, ¿no? Bueno, la palabra curiosidad, vos Sí, pensás, ¿qué es lo que tiene en común un premio Nobel de ciencias exactas y un obrero de la construcción? yo estoy convencida de que la respuesta radica en la obsesión. Pero la curiosidad, es la Sí, curiosidad. Ambos, todos, tenemos un elemento en común que es la curiosidad, por la cual estamos dispuestos a dejar de lado lo que estamos haciendo cuando algo nos llama de un modo a la intriga, ¿no? Y la cuestión es cómo nosotros construimos ese, porque el vínculo está, lo tenemos entre el artista, entre el teórico, entre el administrador y entre un público. Y es la curiosidad. Si de qué manera hacemos de un campo común sensible. una Bueno, potencia, transformar a la curiosidad en potencia, ¿no? totalmente. Sí, y ahí quiero preguntarte por el futuro, hablando de nosotros que somos optimistas siempre, o quiero pensar que lo somos. ¿Cómo pensás que ante esta situación, eh, digamos, hemos hablado sobre los valores, sobre esta oportunidad de transformación, y quería preguntarte si hay algo que te imaginás que pueda suceder a nivel museos, a nivel funcionamiento de museos en el futuro, si hay algo que soñás, hay algo que deseás en especial. Es muy difícil hacer futurología en este punto. Eh, los que se hagan la pregunta, esta la que acabas de hacerte vos, aquellos museos que se hagan la pregunta y estén abiertos a, a idear caminos que la respondan, son los únicos que van a sobrevivir. Los que no se hagan esta pregunta no van a sobrevivir, no merecen sobrevivir, no van a recibir los fondos necesarios para poder sobrevivir, educar, conservar, difundir, no van a tenerlo. O sea que, ¿cómo imagino que van a ser? Van a depender mucho de de todos esos
esos valores que hablamos que los artistas ponen en juego al realizar una obra. Si somos capaces de hacerlo, tenemos futuro, de otro modo no. Pensar que va a ser muy difícil. Va a haber necesidades tremendas de supervivencia, como la tienen todas las especies. Nosotros estábamos en una burbuja, muchos de nosotros estábamos en una burbuja donde no nos planteábamos la supervivencia. Ahora hay que plantearla como se plantean las plantas, los árboles, los minerales, las aves que están desapareciendo de este país de una manera horrorosa. ¿De qué manera actuamos colectivamente para evitarlo? Sí, y cómo protegemos a los artistas también, ¿no? Me parece que es una pregunta fundamental en virtud de todo lo que hemos hablado, de todo lo que los artistas aportan y traen a la sociedad y las puertas que abren y las posibilidades que abren para el crecimiento de los niños, de las personas mayores, quiero decir, de 20 en adelante, ¿no? De cómo cada puerta que abre un artista es una puerta para pensar soluciones nuevas a algo que nunca pensamos antes, ¿no? Como soluciones alternativas, esa posibilidad de generar otra solución para un problema que está, y la importancia Para que mí, puede mira, tener escucharlos en este momento, ¿no? Y darles yo el te lugar, diría, la visibilidad. sin la creación, este mundo no vale la pena vivirlo. Es decir, la creación artística es la que te da, te despierta esas curiosidades de que hablamos, le da contenido digamos, vos pensá en esta época de pandemia. Si no existieran las formulaciones artísticas, estaríamos listos, Sí. digamos. ¿Sabés que Vivimos. en estos días leí un artículo, un español, que terminaba de una manera muy contundente, ¿no? Y el artículo citaba a Churchill, que parece que en una reunión de gabinete con sus ministros en la Segunda Guerra, en un momento le sugieren que para paliar un problema presupuestario reduzca el presupuesto de cultura, ¿no? Y Churchill responde, pero ¿para qué hacemos la guerra si vamos a dejar de lado la cultura? Tal cual, sí, tal cual. Como es Y la a la razón vez, de ser. eh, yo leí también, pues como te digo, entre otras cosas leemos, quizás no con la concentración que tendríamos porque estamos todos muy preocupados, pero artículos cortos es más fácil de leer, y un artículo que leí de Bruno Latour, donde él habla como de una micronésima de saliva, que es la tóxina, que es lo que infecta al prójimo en esta pandemia. O sea, de algo micronésimo, un pequeño gesto es lo que provoca el colapso del sistema capitalista. Y la importancia de los pequeños gestos. Y él habla de los gestos barrera. A partir ¿cuáles son mínimamente los gestos barrera que tenemos que hacer para que no se rehaga el sistema de inmediato con todas sus fórmulas de inequidad? ¿Cuáles son individualmente todos nosotros? ¿Cuáles son nuestros gestos barrera? ¿Mm? Y eso para mí es una pregunta a meditar individualmente de cada uno de nosotros. Que hasta acá llego. Este otro paso no lo voy a dar, porque si lo doy, vuelvo a rehacer un esquema de injusticia. Creo que esa es una fórmula que incluso institucionalmente tenemos que hacernos. Bueno, Meco, me encanta. Si te parece, yo me quedaría con ese pensamiento, que es una gran invitación para que todos pensemos qué podemos hacer en este momento, desde nuestro lugar, desde donde estamos, desde lo que nos toca. Y bueno, agradecerte un montón, querido Meco. Siempre es un No, placer a vos, a escucharte. vos. Te tengo profunda admiración. Ya Y, nos y también conocemos de hace mucho tiempo, hace mucho, sí, por de suerte. cuando eras muy, muy jovencita, veía en vos el talento
que esperabas que pudieras llegar a desarrollar y lo estás haciendo. Qué amor, gracias. Pero bueno, para mí ha sido un honor tenerte de compañero de ruta siempre. Gracias por esa confianza siempre. Y bueno, y quiero aprovechar a pasar un aviso, y es invitar al público a visitar nuestra web, que es www.museomoderno.org. Ahí hay un gran programa que se llama Museo Moderno en Casa, que somos muchísimas personas en el museo desarrollando contenidos nuevos, tratando de responder a la sociedad en este momento, a nuestros artistas, intentando incluir y abrazar la cantidad de ideas y de creaciones y de reflexiones de los artistas e intelectuales argentinos como vos, Meco, y bueno, ojalá lo puedan disfrutar. Estamos dando todo para poder ofrecer nuevos contenidos y reflexiones y alegrías, ojalá también en este momento. Y bueno, desearte... Déjame pasar a mí un aviso también. Te voy Sí, a pasar un aviso también, que es que ahora a dale. mediados de mayo, en la Fundación TIPA, largamos unos cursos de 5 semanas online sobre estos temas. Se llama el Museo Incómodo. Ah, Eh, me encantó el Museo Incómodo. ¿Cuándo es- empiezan, Meco? ¿Cuándo empiezan? Empezamos, van a ser en el segundo semestre, empiezan en agosto, el comienzo de agosto, pero ahora hacemos el llamado, son online. Nosotros hace años que hacemos el laboratorio TIPA de gestión en museos, pero este año no lo podemos hacer porque es un laboratorio de un semestre con la gente viniendo a Buenos Aires, sobre todo de América Latina. Esta vez lo hacemos en online, son 3 cursos, se pueden tomar individualmente o tomar los 3. Tenemos profesores maravillosos de muchos lugares del mundo que Genial. son parte de los que lo dictan, y empieza con el Museo Incómodo. Así que Ah, son estos genial. temas que estamos hablando desarrollados a fondo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Meco. Bueno, Vamos a estar atentos al Museo Incómodo y a ver cómo podemos tornar a nuestros museos más vivos que nunca y relevantes. Gracias por tu generosidad, muchas gracias a gracias. vos. Y un abrazo grande para todos. Gracias. Chao.